Dale, Miguel, parte. Vamos. Bueno, ¿otra vez? Bueno, uy, a propósito, estuvimos con la Fran Quiroga del desconcierto, sellando la alianza, etcétera, etcétera, Estoy para muy los municipales. desconcertada esta semana, que Sí, no te digas. Sí. Bueno, y la verdad es que vi el programita ese, el del En Buen Chileno. Yo creo que el título está bueno, porque realmente el programa como se estructura es como súper chileno, o sea, neutralización de las fuerzas políticas. ¿Hablamos de eso? Sí, hablamos de eso. Hablamos un poquitito, son comentarios, porque en el fondo yo había quedado como en la deuda que no lo había visto. Que digamos, fue ¿no? porque Boric fue y habló fue. con esta vieja tonta, la Pilar Molina. A Pilar Molina, a propósito de todas esas cuestiones. Pero en realidad, para hablar un poco en términos del diseño periodístico, o sea, En Buen Chileno repite, digamos, no lo que es un programa político. Tolerancia cero, Estadio Nacional. Es nuestro nuevo competidor. Entonces, es súper. La verdad es que, bueno, alguna vez dije, ¿no? Alguna vez dije, digamos, en el contexto de otro programa, cuando se cumplieron tuvimos la contingencia de conmemorar los 40 años del golpe, ¿no? De que la objetividad no tiene que ver... ¿Eso es contingencia? ¿40 años de un Es contingencia. O sea, es algo que hay que rememorar para que no se repita, digamos, ¿no? O sea, al menos, ¿no? Pero bueno, en aquella vez hice una reflexión de que en el fondo la objetividad, al menos en periodismo, no se tendría que entender, digamos, no como una neutralización de las fuerzas en conflicto, digamos, ¿no? Sino que un buen periodismo debería enfatizar, digamos, la expresión de esas mismas fuerzas. O sea, expresarla, digamos, ¿no? de una manera incluso a veces más enfática de lo que son efectivamente, digamos, ¿no? En relación con los temas discutidos. Y no la neutralización que en general tenemos. Es que ese era un punto que para mí era muy importante, ¿no? Y bueno, y el otro no me acuerdo que hice dos reflexiones, ¿sabes? Porque realmente estaba totalmente indignado con las editoriales, tanto el Mercurio y la Tercera. Claro, optimista yo, ¿no? Pensar de que iban a tener algún tipo de mirada crítica después de 40 años, ¿no? Respecto de lo que ellos llamarían todavía, ¿no? Pronunciamiento militar, digamos, ¿no? Bueno, y estamos en la antesala. Si Lagos puede, ¿por qué no el Mercurio? Cuando dijo que él, si tuviera la edad de los jóvenes, estaría en contra del CAE, yo creo que eso fue notable. O sea, es la manera de actualizarse ficticiamente. La verdad es que yo, de verdad, nuevamente les Como tengo... dijera Murci Roja, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que piensa. De verdad, que les recomiendo ver o escuchar, ¿no? la entrevista que le hicieron en ideasocialistas.cl a Ricardo Lago y también es porque también hay un capítulo en que está Miguel Ruiz. No, o sea, lo mismo. Iba a recomendar, no, el mío no es recomendable. Es porque está abajo. Exactamente, sugerido. Miguel Ruiz sugirió como... Camilo, ¿tú eres actual o no para esa clase juvenil que... No, y la última que quiero recomendar es Oscar Landerreche. Pero me eso ya lo hiciste la semana. Mira, me boicoteó la interpelación. Salud por el boicot. No. Mi nombre es Nicolás Rido. Yo soy Ivana Perich. Y yo soy Miguel Ruiz Estul y juntos somos la Comunidad de los Iguales, que estamos grabando desde la Galería Metales Pesados Visual Merced 316. Listo. Oye, bienvenido Camilo, ¿eh? Un honor que tenerte con acá. Con apellido, por favor. Camilo Brodsky. Gracias por la invitación. Es como Banksy. Es que siempre me ha costado. Banksy. Brodsky. ¿Podría ser así? Bueno, no sabemos quién es Banksy, así que puede ser Camilo. Claro. Es una posibilidad todavía. Y muchos viajes a Londres, así, y vuelta. Sí, lo que pasa es que a mí no me gustan mucho los aviones, así que sería un poco difícil. Sí. Es algo que diría Banksy. Notable, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué tal Das Capital? Empecemos por ahí, porque, mira, o sea, porque igual han seguido publicando. No, bueno, la editorial sigue permanentemente sacando libros. Yo he estado medio despegado un poco por toda esta contingencia de la candidatura, y además por tema pega. Recordemos que Camilo va como candidato concejal por la comuna de Ñuñoa. Así es. Sí. Por los mozalbetes del movimiento autonomista. Claro. ¿Tenía algún eslogan? La muchachada. ¿Tenía algún eslogan? No. Crecer con igualdad, ¿no? No, eso lo pensamos. Se le acabó la fiesta. Fue desechado. Habíamos pensado también uno como usted, pero bueno. También creímos que no. Y el usted un poco pinochilista, además, ¿no? Sí, además era de Frei Bolívar ese... Uno, ¿cómo? Oye, yo me enamoré de un gallo que se estaba postulando por concejal en Recoleta, César Rodríguez. ¿Ya? Que le falta una mano. Y su emblema de campaña es dame una mano para ayudarnos. Y regala manitos de madera para rascarse la espalda. No te puedo creer. Fantástico. ¿De qué partido? No sé, me da lo mismo. Es un seco. ¿No? Ya. Es seco. Cambiémonos a Recoleta. Un seco. ¿Y vaya a hacer arrastre para Recoleta, amigo, no? ¿Por qué? No sé. No voto en Recoleta. Ya no voté. ¿Dónde está ahí? Providencia. Ya. Yo también voto en Providencia. No, un tema práctico o de práctica. Tienen ahí la amenaza de de Evelyn. Matei,
Evelyn. Yo creo que hay problemas en Providencia, ¿eh? Sin lugar a dudas. O sea, el Matei para mí me parece bastante verosímil desde que salga. O sea, podría. Totalmente. Ahora, está tan loca. ¿Ah? Está tan loca ella. Sí, pues el problema bueno es que en el fondo Providencia está lleno de locos, pinochetistas todavía. Sí, bueno, entonces... pensamos que la fue alcalde con cuántos años. O sea, y se tuvo que tapar una cuestión como muy fuerte como para... Yo no sé, o sea, obvio que sigue quedando esta masa pro la B, pro la serpiente del paraíso. Que era el original nombre de Comunidad de los Iguales. Pues. Pero también hay una masa gigante de jóvenes. O sea, yo creo que hay como ese choque generacional bien interesante. Pero igual tenéis dos cosas, porque por un lado, ya estando la Josefa ahí en la alcaldía y todo, es complicado reeditar la épica de sacar a la B, que había una épica que tiene que ver con tu Tejas Verde, o sea... Había un enemigo. O sea, era un coronel del ejército. Claro, pues, no era... Y se jactaba de eso. Exacto, o sea, que había sido de la Guardia de Pinochet, entonces no es lo mismo, por un lado. Pero ahora y por otro el lado, enemigo puede ser Evelyn. Sí, claro, por otro lado también te lo hace fácil, ¿no? Tenéis la interrogante de qué va a pasar efectivamente con los volúmenes de participación. Yo creo que en esta elecciones, o sea, claro, puede haber mucho joven, pero que haya muchos jóvenes no significa que participen. Ponte tú en Ñuñoa, hay como el padrón total es alrededor de 180.000 personas, y en las últimas municipales votaron 72.000. O sea, menos de la mitad. Y es muy probable que baje. Sí, se está hablando del 30%. O sea, si no hay capacidad ahí de regenerar una mirada sobre la política, de mostrar que hay otra forma de hacer política, la Gaya objetivamente se desengancha el tema. Totalmente. Y tú le dices, no sé, Lago, Piñera, o sea, bueno, el debate político y la presidencial te va a retrotraer para atrás. O sea, ¿qué posibilidad de debate futuro tenía ahí? Sí. Ahora, nosotros exactamente lo mismo, o sea, el triunvirato, Piñera... Nosotros tenemos algo de confianza ahí en el tema de que, bueno, en Ñuñoa vamos con el compañero de RD, y eso te puede generar algún grado de sinergia, porque está Gabriel, está Giorgio, que entregan un poco de energía, digamos, nueva dinámica. Que te oxigenan un poco el tema, digamos, y bueno, y en Ñuñoa también hay un perfil que es bien... O sea, estuvo a punto de ganar la Maya. Sí, bueno, pero eso fue, más que por un aumento de la votación de la Maya, fue por una caída media estrepitosa en la votación de Sabat. Claro. Y claro, ahora tenéis debilitada igual a la derecha porque todo esto, escándalos de corrupción y porque este tipo era medio mafiosillo totalmente. O sea, total, el tema inmobiliario sobre todo. Pero igual la pepa no es sinónimo de juventud, yo creo. O sea, yo creo que la pepa no es sinónimo de... Pero sí, pero decide política alternativa, siendo súper caritativo, digamos. Pero sí tiene esta cuestión de ser todo lo cuica que puede ser teniendo apellidos con hartas R, pero es una galla que tenía carrera como y viene el Villa María, como dirigente, pero dirigente vecinal, ¿cachai? O sea, tenía un perfil igual alternativo. Sí, pero igual la construcción... No era el mío. La construcción que hizo en definitiva es que no totalmente, porque claro, había gente RD relevante ahí, pero también metió mucha gente concerta, o sea, Nueva Mayoría, harto cuadro de C. Oye, y volviendo un poco a tu historia, ¿no? Y bueno, compartimos esa gloriosa década en el campo oriente, ¿no? Que estuvo muy entretenido, ¿no? O sea, éramos... Sí. Oye, pero yo siempre te reconocía, bueno, evidentemente era muy de izquierda Camilo en aquella época. Y para allá mi pregunta, digamos, ¿no? Porque no, como diría Ricardo Lago, ¿no? No hay pasado sin futuro, o sea, no podría haber un pasado sin un futuro, digamos, no sin un pasado. Y bueno, pero tú tenías un alto coqueteo en el Partido Comunista. No, en aquella época no, o es error mío de percepción. A pesar del nombre editorial, obviamente. A pesar de la... Claro, por supuesto, yo fui militante comunista. Exactamente, pero eso. En la U ya no, ya. No, en la educación media, en la FC. Ah, mira. En los 80. Y salí de la J para el 8º Congreso del año 88. Ya. Como yo te diría... 75% de la militancia comunista de la J, sobre todo de lo que era la educación media. Pero tú te acordás del teólogo que logró la FEA en aquella época. Sí, o sea, que él era Partido Comunista total. No, digamos. Estás loco, realmente independiente. Ahí el único que era comunista de la lista era Carlos Insulza. Que hoy día es dirigente de la Asociación de Funcionarios del Impuesto Interno, que está en la NEF y todo el cargo. No, ahí confluyó el Álvaro, que no era muy político Miguel Párez. No tenía buena lectura, parece. O sea, es que pasaba más en la biblioteca, eso tengo que reconocerlo. En la biblioteca con el Bamonde, a ver. No. Y si era por elegir un local, digamos, no está más en las lanzas. Que en el Bamonde mismo, ¿cachai? El Bamonde era como medio encerrado, ¿no? Sí, pero queda tan cerca, po.
Pero las lanzas caminaban un poquitito más y tenéis la terracita. Hasta las lanzas no volvía. ¿Ah? No volvía yo al campo. Sí, No, porque yo iba a las lanzas tipín 7 y ya. Después de la biblioteca. Ya. O sea, o un seminario en filosofía. Una persona de bien, digamos, en ese sentido. No, o sea, espera, de lunes a jueves, porque de jueves a domingo, y no jueves, ¿eh? Era otra versión. En la maleta de mi auto en ese entonces tenía 2 pintas, siendo como el carrete como más cuico de 10 a 12, pero a la 1 todos saben dónde yo estaba. Sí, obvio. Sí, por supuesto, ya, sí, no tengo ningún problema. No, pues estábamos viendo el pasado, revisando. Sí, no, bueno, y había colectivos metido ahí, había colectivos. Lagos no tiene razón. La única persona de la J ahí en esa lista es el Carlos Insulza. Mira, de hecho. Sí. Claro, porque en el fondo yo al menos recuerdo que hubo Orientes como súper movidos en términos políticos, digamos, en aquella época. Es que fue un momento en que, bueno, fue precisamente, espérate, ahí estaba... El año 96 fue muy jodido, digamos, ¿no? Mato estaba en la presidencia de filosofía. El Daniel Mato. Saludos a Daniel Mato, Mato, que viene. Empezó todo esto porque, claro, hubo un conflicto de filosofía con Velázquez. Exacto. En un momento. Y después empezó todo el tema precisamente de toda esta discusión que empezó a darse de nuevo fuerte, todo el tema de la discusión de educación superior. Exacto. Y yo me acuerdo porque nosotros éramos los estudiantes no federados, porque sacamos de la federación a una cantidad grande de centros de estudiantes. Y fue la primera vez que la Católica, o sea, desde la dictadura que sacó. Exacto. Y en las marchas grandes estas que se hicieron en esa época, porque en la Chile está la aparición Prado, Rocco, Liam Lina, claro. de ese momento. Sí, ese momento. Y nosotros en un momento sacamos de la Católica a marchar como a 12.000 huevones. O sea, éramos la universidad con más huevones marchando aparte de la Chile. Lo cual era absolutamente... Inédito. Gente encadenada en las puertas del Campo Oriente, ¿de acuerdo? Y en un momento en esos años terminamos con todo Campo Oriente parado, total, con sociales parados, paramos hasta economía en un momento. Imagínate, que la Chile claro. O sea... hay que recordar el contexto que fue de ese año 96, Camilo, ¿no? Cuando se produjo... 95, 96, 97. Claro. Yo entré en el 95 claro. y el 96 se produjo un reajuste en las matrículas. Exacto. ¿Te acuerdas, sí, no? Sí. Y eso quedó la pelota, porque al final y al cabo, o sea, hay que reconocerlo. Yo estudié 2 carreras en la Católica pagando 90 lucas mensuales. Claro. Oye, pero para volver al presente, Camilo, yo siempre he tenido esta inquietud. ¿Por qué concejal? O sea, yo entiendo que lo concejal te hace un poco vincularte harto con las bases y estar un poco más cerca de la organización local. Sí. Pero en algún sentido los concejales a nivel de estructura municipal no tienen mucha influencia, ¿no? Entonces, no, definitivamente. ¿Por qué concejal? A ver, yo creo que hay varios niveles de donde eso se puede agarrar. O sea, por un lado, aunque los concejales no tienen muchas atribuciones en términos de iniciativa. Uno puede proponer cosas, etcétera, pero al final el alcalde el alcalde del resorte, digamos. Pero sí tiene una labor que yo creo que es central dentro de la institucionalidad municipal, que tiene que ver sobre todo con la fiscalización. Exactamente. O sea, tú veis sobre todo lo que pasó con Sabat. Por ejemplo. Si ahí hubiera tenido concejales fiscalizando más en la dura, que había algunos, ¿me entendí? Pero que en realidad fiscalizaban para las elecciones, porque el resto del año igual salía con Sabat a inaugurar weá. O sea, pues si tenía alguien más encima, o sea, por un lado tenéis esa salvaguarda, digamos, sobre... Y por otro lado, que va por la línea que tú decís, yo creo que también tiene que ver con cómo nosotros somos capaces, desde el movimiento autonomista, un poco desde todas estas fuerzas que se han estado agrupando, izquierda libertaria, convergencia izquierda, la gente que está agrupada en torno a la democracia, y la gente de Cuevas, la revolución democrática. ¿Cómo lográis también rebasar las propias atribuciones de la institucionalidad? O sea, yo creo que esa cosa es central, o sea, porque tú también podís tratar de generar espacios que rebalsen en definitiva las propias atribuciones, y para mí tiene mucho que ver también con lo que hacía afuera. Y esto tiene que ver también con una lectura del cuadro más general. O sea, para mí las elecciones, en general para nosotros, no son un momento que en sí, ¿me entendí? No es un fin que se alcance en sí mismo, que se agote en sí mismo, sino que tiene que ver más bien como un punto de inflexión que te permite a ti, primero, digamos, recorrer los territorios, las localidades y vincularte con la comunidad organizada, un poco difundiendo la buena nueva, digamos, para ponerlo de alguna manera, aunque sea burda,
Aunque Canelo les diga que son mesías. Bueno, pero en fin. Entonces te permite eso por una parte, pero sobre todo te permite acumular fuerza en función de, independiente del resultado de las elecciones, proyectar trabajos después de incidencia en territorios, de construcción territorial, de fortalecimiento de organizaciones sociales, que es para mí lo central. Yo lo pondría al revés, yo creo que, o sea, no es que no sean un fin en sí mismo, pero sí puede ser un momento crucial, exacto, como, más allá del resultado. Totalmente, para nosotros, o sea... Es que, claro, la tesis es que todas estas prácticas construyen la política. Exacto. O sea, todo esto, aunque se pierda, lo mismo. Totalmente. Y es hacer campañas alternativas, supongo yo. Exacto, y es la tesis del Podemos. O sea, que tiene que ver con cómo desde cómo te financiáis hasta cuál es el tipo. O sea, nosotros tuvimos una discusión muy interesante en el comando mío sobre efectivamente cómo, claro, porque hay algunas cosas que están súper pauteadas. O sea, la weá salir a la feria, la weá del puerta a puerta, no, claro, eso la weá del volante, con el weón sonriendo como idiota, y yo de repente me puse a revisar. La guagua, besar la guagua. Besar la guagua. Comer con la misma cuchara de la todo, weón. Y yo de repente me puse a mirar y había demasiadas fotos, weón, mías sonriendo, y yo en realidad soy súper malo para sonreír. La raja. Sí, pues se parece bastante tendiente a lo serio, digamos. Sí, no, claro. O sea, yo soy muy bueno para cagarme la risa, ¿me entendí? Pero esa weá ya sonríe como que la weá como automática, weá, no se me da. Y lo adquiriste. Entonces es una discusión súper buena con la Gallá del Comando sobre cómo enfrentar una campaña de otra manera, que es una weá súper complicada porque está súper pauteada la actividad política en Chile. O sea, tiene mucho de marqueteo, tiene mucho de frase hecha. Claro. ¿Me entendí? Mira, entonces un molde del cual es súper difícil también salirte sin tener costos que son ingentes. Bueno, entonces... Giorgio hizo algo bastante interesante en Santiago, pero igual está el riesgo de la estetización. O sea, como de volver la cuestión una cosa media... vendible. Entre vendible y media aséptica, así como esta cuestión súper estilizada, ¿cachai? Entonces, claro, es compleja la cuestión, porque por un lado querí ser un gallo renovado en términos... Claro, lo que pasa es que formas contenido ahí. Claro. Entonces tenéis que ver también cómo así que esto no sea efectivamente claro, que esto no es una campaña de jobs, sino que también cómo así que la forma en que te presentáis, la forma en que en definitiva te mostráis a la comunidad, digamos, sea política también, exacto, y sea coherente con tus planteamientos, digamos. Ahora, yo ahí dedito para arriba para lo de Giorgio, o sea, su eslogan era un poco, al menos en su momento, como la transparencia, y hacía estas cosas de marcas de agua que desaparecían, o sea, el Rodón igual, no él, pero lo habían pensado los cabros. Bueno, y para hablar con la Pepa, ¿no? Cuando Ángel Carcavilla toma la publicidad, digamos, no electoral, digamos, porque eso es más que estetización, o sea, yo ahí quizás tendría así como un mini punto. No, pero se van a estar hablando de todos los medios posibles, ¿no? Estoy de acuerdo con... Sí, lo que pasa es que el proceso de estetización es un poco más complejo, creo yo. Pero bueno, no importa, pero estamos hablando más o menos de lo mismo. Pero di por qué. No, porque en realidad es publicidad electoral que no acostumbró la UDI. Es que no, ¿Y qué es lo que yo ocurre? creo que, o sea... Es publicidad electoral, pues. No, porque Giorgio no, o sea, por así decirlo, puede ser que siga haciendo publicidad, pero al menos amplió los límites de la publicidad, porque sí. no el caso de la Pepa, la estrategia publicitaria típica. Ya, pero es otra. Es que sí, pues sí, es verdad. ¿Cuál? La de la Pepa es igual a todas. No, la de la Pepa, bajo la inteligencia de Carcavilla, fue resucitar, por ejemplo, la estética, digamos, ¿no? de Malevich. Digamos, sí, pero tú lo estás hablando, rusos, es que tú lo estás hablando. Yo creo que la diferencia es hablar como de la estética, los colores, las formas que usa la estrategia de la imagen. Y el formato. Y el formato, es decir, el uso de palomas es una weá pero macabra. Bueno, sí, eso se acabó. que ya se acabó. El que decía la Ivana respecto a Giorgio Jackson, que lo que pasa, yo creo que lo que va a venir, los rayados desaparecían, ¿cachai? O sea, es que eso por un lado, yo creo que eso es relevante. Distinto de los colores. Yo creo que eso es relevante. O sea, yo creo que es relevante tratar de hacer que porque todos los volantes de todos los hueones son iguales. Pero por ejemplo, que no porque le pongáis más rojo menos rojo. Pero yo creo que es grave decir que es publicidad, porque en el fondo... Es que eso es. Es que eso es. Lo que el hizo marketing Giorgio, político. yo creo que es otra cosa. Por eso te digo, yo creo que es otra cosa. Se ensancha, ahí ensancha Por así decirlo, hizo política, ¿cachai? Exacto, De bueno, esta ahí forma. sí. Por eso no fue acuerdo. publicitario, por eso ocupó la palabra estetización. Y por eso se diferenció también. Es que tiene finalidad. O sea, ese sería todo mi punto. La propaganda no tiene electo. finalidad. No, pues el arte en rigor no debería tener. No, la propaganda. No habría de tener finalidad. Ya, pero una campaña política no es arte, pues, ¿no? O Bueno, sea, claramente no es arte. Después puede devenir arte, sin duda, podría devenir. Sí, obvio, pero estamos hablando de campañas políticas.
Por eso, Por eso tienen una dice que finalidad. siempre es publicidad. Por eso creo que no sería una buena palabra en el uso. Entonces, de todo lo este contrario a decisión. arte es publicidad. No, yo creo que estamos... No, pues si no estoy diciendo eso, estoy diciendo justo lo contrario. Bueno, pero Camilo, no me importa, imagino ya, que no, tienen no, una no, preocupación teóricamente, también ese es el punto. Sí, hay una preocupación por eso. ¿Qué crees tú que es aporta obvio. nuevo de tu campaña en este sentido? En este Bueno, sentido, no, todavía no hay nada resuelto. Ya está. Esto, no, o sea, porque ¿Todavía no empezó? No, sí empezó, pero Empezó. me refiero que porque Legalmente no. son temas que no es fácil resolver, po, man. O sea, porque también tenía un tiempo súper acotado, no tenía ni un peso. Eso, Nosotros eso no es un tenemos ni un punto. peso. Claro, Y pero todo muy discutirlo rápido. ya es o sea, es una Y todo práctica. muy rápido, ¿me entendí? O sea, nosotros estamos tratando de no ser invasivos, weón, de jugar con una estéreo, ponte tú, no sé, ahora hicimos un pendón y en vez de hacer el pendón con el weón sonriendo, puta, tratamos de jugar más con un weón de alto contraste, que pareciera más stencil, ¿me entendí? O sea, Eso, para tratar está de buscar bueno. otros códigos también. Eso. O sea, pero también está súper restringido por la nueva ley electoral, porque uno podría hacer infinidad de cosas entretenidas que se nos ocurrieron, ponte tú a hacer serigrafía encima, que es una cosa que hacíamos antes. En las páginas de los anuncios clasificados del Mercurio, hacer serigrafía entretenida. Bueno. Pues ya no podéis salir a pegar weá en los muros. Tampoco. No podéis pegar papelógrafos, no podéis hacer murales. Redes sociales parece ¿Cachai? ser como... Claro, lo entonces único. termina siendo todo súper uniformado. Bueno, igual, Claro. ¿me entendí? Y tiene que ver también con esto, porque es como un momento súper acotado, que también tiene que ver con cómo se concibe la democracia acá, por las élites la conciben así, vos votáis cada 4 años y eso es la democracia. Listo. Y lo que pasa bueno, entre las Tal dos cual. elecciones, o sea, Claro, entonces y es- ya, tienen el minuto de confianza cada saquen su propaganda, Hagan tienen 2 meses para hacer política, se acabó la política. Sí, po. No, y además la que fiesta de la después- democracia. Claro, la fiesta de la que- democracia. bueno, que Desde Eso el es punto de la- vista, o sea, uno Eso puede claro. mirar esa nueva ley electoral, digamos, también como pura neutralización de los espacios claro, públicos, claro. porque al final blanquear. El no uso. O sea, claro, el objetivo era impedir que hayan palomitas sucesivas. Lo cual es weón. bueno. Está bien, Está bien, pero, estamos todos de acuerdo, weón. pero Esa weá era el un atentado. péndulo Pues ahora bueno. se fue al otro lugar, de Claro. pura neutralidad. O sea, el Claro. espacio público Nadie es sagrado. puede usar- ¿cachai? Claro, o sea, Está heavy, igual. claro. Oye, ¿puedo ser abogado del diablo un ratito? Es una... No hay que pedir permiso para ser abogado del Tiene, diablo. tiene que contratarte, tío. ¿Ah? ¿Y quién O sabe? pro bono. ¿Y quién Bueno, sabe? weón? Puede ser pro bono. Igual quién eso sabe. te contrata. Diablo no firma. Oye, mira, una de las principales fuentes, y eso creo que no es tan secreto, digamos, ¿no? De Pepe Out, de que en el fondo él controla una buena cantidad de encuestas que son más específicas. Él es como la mente de Chile. Nah, sabe todas es las como Pedro Engel de la política. Sí, vos. claro. Y la chunta tanto como Pedro Engel. Y la verdad es que sí, pero ¿por qué? Porque siempre trae a sociólogos italianos, franceses, lo he visto muchas veces en el Ligure, etcétera, etcétera, y de lo que hablo. Y bueno, la cuestión es la cuestión es la siguiente, o sea, mira, lo primero, o sea, más allá de si tienen o no estadística, en general uno pudiera decir, a propósito de los datos que Pepe Out ha recogido históricamente, a través incluso de trabajos municipales, ¿no? ¿Ya? Que la verdad sea dicha, tiene que el asunto estriba en lo siguiente, ¿no? En que las elecciones de concejales, dado el desconocimiento, ¿no? de la personalidad misma de los candidatos, para colocarlo así como en términos muy brutos, No, yo diría, te ¿cierto? digo, tú en Ñuñoa va a ser como Bombay, porque tenés como Exactamente. 70 candidatos a concejal. Como tú decís, como tú Acá bien en decís, Santiago creo que es con claro, 140. sí. como tú bien dices, y aquí cierro Ganan bien igual. y aquí cierro el punto, ¿no? No entalla. O intento cerrar el punto. Intento. O intento cerrar el punto. En general, por el desconocimiento de las personalidades que en el fondo pueblan, digamos, no las alternativas dentro de los concejales, la galla en general, como bien dices tú, ¿no? Elige, digamos, ¿no? un partido o un bloque. Dado No sé si ese ahora. desconocimiento en general, dado ese desconocimiento en general, ¿no? Estoy hablando de la gente que efectivamente tiene una participación política mucho más relevante, estoy hablando más bien en términos como de población en general. Ustedes, han visto ese asunto en particular, ¿no? En términos al menos, no sé, de teóricos, ¿no? Pero es que ¿para qué lo vaya a ver? O sea, es que no... No, porque tenerlo contemplado dentro del resultado con el fin de que, porque claro, ¿cuál es la apuesta de Pepe Out y que le ha resultado, ¿no? Como Que, tener los mismos colores que que Pepe. teniendo esa estadística a nivel de elecciones, tú puedes proyectar, digamos, no intención de voto en general, digamos, ¿no? Para efectos de parlamentarias y presidenciales. O sea, ese es el ejercicio, por decirlo así, teórico que se ha hecho, las 2-3 últimas elecciones. Mira, digamos. nosotros en este momento te diría que
la gente de RD y nosotros somos en este momento los únicos que estamos poniendo de qué organización son. O sea, toda la propaganda, o sea, el resto lo borra, o sea, y eso hace mucho tiempo. Claro. Y yo creo que además, en un contexto como el actual, donde tenía una crisis de legitimidad de la política que es brutal, o sea, yo creo que ahí de hecho se salvan Jackson y Boric. Ese es otro tema, yo creo que hay una crisis de la élite. Totalmente, pero no de la política. No. Ahora, pero bueno, no hay importa. que ver también, ¿me entendí? Yo no sé. Nosotros vamos con eso por delante, o sea, obviamente, porque en el caso nuestro yo creo que o sea, más allá de que nos convenga o no, yo creo que es lo que corresponde. O sea, tú no podías andar escondiendo debajo de la chaqueta, debajo del poncho, digamos, que es absurdo. ¿Me entendís? Porque eso va a entrar en el juego estos hueones. Estos hueones andan escondiendo de dónde son porque están todos enmierdados. Pero Miguel decía algo distinto, yo creo, ¿no? Que cuando tú te enfrentas al voto y no tenías idea porque ni siquiera hayas escuchado nombre. Claro, que en el voto está identificado. Está identificado en el voto, eso es lo que dice Miguel. Pero yo creo que como Camilo, que ahora es al revés. O sea, yo creo que se están ocultando su militancia. O sea, hay mucha gente que va independiente y tú sabés que no son independientes. Tú vas y pasas al siguiente. O sea, yo creo que ahora hay un valor en ser independiente de hecho. O sea, claro. ¿Qué otro triunfo del pinochetismo, hay que decirlo? No, bueno, si todo el proceso de despolitización de la sociedad, porque en definitiva con eso. O sea, sí, porque en definitiva lo primero que uno tiene que hacer para revertir cualquier cosa en estas condiciones es politizar el debate social. Absolutamente. O sea, sí, porque lo divertido en el sentido político del triunfo de la dictadura es que toda su arremetida fue en contra de la política en tanto política partidista. Claro, que la llamada politiquería Pinochet en su libraco. Bueno, y que viene de la tradición gremialista de Jaime Guzmán, si esa lógica es esa. Pero en el fondo es la destrucción de los partidos políticos. Y eso ya está más o menos llegando hasta donde podemos oler, ¿no? Entonces ahora la idea del movimiento es interesante, ¿no? O sea, cómo, lo que tú decías, cómo desde una concejalía incluso se puede llegar a construir un movimiento en torno a ideas, en el fondo. No, y en torno a ideas, en torno a demandas concretas, en torno a... Porque yo creo que ahí hay... Y que tiene que ver con esto de la caída del padrón efectivo, de la gente que efectivamente va a votar. Pero yo creo que ahí hay dos segmentos a los cuales hay que tratar de hablarle. O sea, que por un lado es la juventud popular, juventud organizada, juventud en general, ¿me entendí? Y me refiero a juventud organizada, los cabros que tienen un club deportivo, weón, en la Ezequiel González Cortés. O sea, lo que estoy hablando de organizaciones, weón, de corte más político, por un lado. Y por otro lado, tenés una franja de gente, que es la que allá yo te dije, que va entre la edad mía y los 60 años, que es gente que tuvo participación política activa, que militó, pero que se fue desencantando, y weón, porque, obvio, quedaron hasta las masas. O sea, y te estoy hablando desde allá base PS, base PC, ex militantes de otras cosas, que allá que al final fue siendo expulsada del campo del debate público y del campo del accionar político por esta política que se fue construyendo, que es una política muy reducida, que es la política de la élite, donde vos tenéis profesionales de la política, así como tenéis profesionales, que esta weá, que cada vez tratar de focalizar más para que el experto sea más experto. Una cosa de camarilla. Exacto, digamos. Y donde termináis rompiendo los vínculos entre las actividades humanas, porque eso es lo que pasa. O sea, si eres político, eres político. No, pues bueno, o sea, porque yo escribo, podía hacer infinidad de otras weas, ¿me entendí? O sea, y eso es lo que yo creo que dota también de humanidad y de sentido de realidad la política, que para mí más que política tiene que ver con la militancia, o sea, es la militancia el tema, ¿entendí? Claro. Y militancia no necesariamente un partido, no sé, es la forma en que tú militáis la vida, digamos. O sea, yo diría compromiso. ¿Cachai? Claro, pero y eso tiene que ver con militar la vida. Y eso tiene que ver con cómo también tú vas cambiando códigos, porque ya no podéis militar códigos. No podéis militar cosas militares en los 90 ni como se militaban en los 80. Entonces tenéis que buscar nuevas formas de militancia que tienen en definitiva, claro, un poco lo que decís, con nuevas formas de comprometerse con el colectivo. ¿Me entendí? O sea, porque nos tiraron muy para la casa, porque también nos encerraron mucho en nosotros mismos. Entonces se acabó el interés por el otro. Pero llega un momento en que vos te das cuenta que estás cagado, porque efectivamente tú sin el otro no eres nada. Exacto. ¿Me entendí? Porque la sociedad es el otro. Entonces, si vos no tenés preocupación por el otro, si vos no estés preocupado por entender que la construcción de la felicidad, porque yo creo fervientemente que el socialismo es eso. Muy bien. Para mí el socialismo tiene que ver con la construcción de la felicidad, es un poco recabar, creo que lo plantean en algún lado cuando le preguntaban qué es lo que quieren confederados y socialistas, y en un poco le decir que lo que queremos es ser felices. O sea, pero una felicidad que no es la felicidad hedonista individual, sino que es la felicidad colectiva.
Claro. O sea, yo creo que ese es el tema. Y de esa hueván, eso fue extirpado, ¿me entendí? Lo que decías tú de la dictadura, o sea, eso fue lo que empezó la dictadura a través de una política de exterminio, por un lado, pero que terminó de sellar la concerta. O sea, a través de la sacralización de un sistema de ideas y de un sistema de valores que entronizaban lo individual, que entronizaban la competencia, ¿cachai? Y bueno, y estamos viendo las consecuencias de eso. ¿Me entendís? Y eso es básicamente. Entonces, la pregunta, para mí en este momento también la pregunta es, desde una óptica del cambio, desde una óptica de izquierda, desde una óptica revolucionaria, incluso ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero empezar por revertir ese proceso. O sea, por empezar a tender puentes, huevón, entre vos y tu vecino, ¿cachai? O sea, por salir del metro cuadrado y lograr restablecer los vínculos sociales que fueron rotos y que fueron desechados. En ese sentido, bueno, nosotros tuvimos hace un rato y teníamos algún eslogan o algo, y para mí tiene mucho que ver con eso, con construir comunidad. O sea, yo creo que la construcción de comunidad es lo que tenéis que hacer para ir revirtiendo esta situación. O sea, y ponte tú, incluso en temas que uno dice, bueno, que de los cuales se cuelga la derecha y en general, como la seguridad, puta, la primera medida de seguridad que tú tenés que tomar es conocer a tu vecino. Bueno. Totalmente. Porque si vos tenés una comunidad organizada, bueno, o sea, es mucho más difícil que pasen cosas. ¿Entendí? En vez de la respuesta, weón, ideológica de la represión, la weá es cómo restablecer esos vínculos y efectivamente cómo lográis incorporar, weón, nada más, miradas que son distintas, experiencias que son diversas. Ocupación de espacios públicos efectiva por parte de la comunidad. Y eso es lo que le da riqueza, efectivamente, a una comunidad. Claro. Y en el caso de Ñuñoa, que es una comuna con bastantes recursos, tiene mucho que ver con cómo incorporar a esa comunidad, ponte tú, tanto a la gente que ha llegado a los Pafroy, digamos, a todos estos edificios nuevos, que están súper de afuera, pero tenéis que ver cómo incorporarlo, porque hay gente también que tiene que le ha sido enajenado también el vínculo social, porque cada vez que entra al edificio, sale al edificio, se va, les cobran por el uso, les cobran arriendo por el uso de los espacios comunes. O sea, el concepto de espacio común ahí es una hueá perversa. Sí, es arriendo. Y por otro lado, todo lo que es la gente que está al sur de Grecia, ¿cachai? Que es donde está todo el eje patrimonial en realidad, porque Ñuñoa es una comuna radicalmente social, está conformada por todo lo que es el eje Grecia, Guillermo Mann. Y después Villafé y por Ramón Cruz son puras villas sociales. Claro. Y Guillermo los edificios en Park, la Villa Olímpica, ¿cachai? La de los presidentes. Pero es interesante porque además, en particular Ñuñoa, tiene esta cuestión de llamarse ñuñoíno, ¿no? O sea, hay una cultura. Entonces, el que llega a Ñuñoa igual... Sí, yo creo que Ñuñoa es una de las pocas comunas que hay como una comuna particular. Hay una identidad, pero uno puede militar Ñuñoa. Pero una identidad que son varias. O sea, también... Sí, claro. Y es deseable, creo yo. Sí, totalmente. O sea, pero también hay que tener súper claro que Ñuñoa es una comuna también súper segregada. ¿Cachai? Total. O sea, porque por un lado está claro, la gente que llega, que Ñuñoa igual es culta, la plaza, está el Teatro Católica, cultural, están las universidades, etcétera. Pero por otro lado tenéis, pues, weón, la Ezequiel González Cortés, la Villa Canadá, la Cruz Gana, el cachito que quedó la Jaime Zaguirre, la Villa Olimpia, donde, o sea, no se genera ese intercambio, ¿me entendí? Entonces es súper segregada esa comuna. Y que es algo que pero en ese sentido tiene harta riqueza por lo mismo. Claro, o sea, bueno, y por eso tiene que ver con cómo construir comunidades desde ese estado de cosas. Así creo que tiene que ver mucho con eso. Y esa es la idea. O sea, precisamente por eso te digo el tema, o sea, tener un concejal, tener 2 concejales, en realidad es tener gente que se puede dedicar a recorrerse hasta decir basta y poder apoyar sobre todo todo lo que sea, el fomento, el desarrollo de las organizaciones sociales, yo creo que eso es lo que uno puede hacer, objetivamente. ¿Y quién va para alcalde? Porque supongo yo que el trabajo va a ser relevante. Nosotros no llevamos a nadie. Yo sé que no llevan a nadie. En este momento va un caballero del cual siempre se me olvida el apellido, que era un caballero que era dirigente de un club deportivo, Basari. Sí. Va a la Elia Molina. Sí. Que ella es una muy buena candidata, creo yo. Claro, el problema es que tenía el giraridismo detrás. Sí, a pesar de que el PPD... Y va Cristian Villarroel. A pesar de que si hablamos de militancia, el partido récord de fuga de militantes hoy en día es el PPD. Pero no sé si vieron el debate en CNN de Ñuñoa. Yo un poquitito. Yo vi unos pedazos, sí, que fue terrible. Horrendo. Fue terrible. O sea, todo personal.
Chiquillos, me gustaría decirles que Camilo cuando terminó esa frase se pegó en la cabeza. Se tapó uno nomás. Todo personal. Sí, no, parece que estuvo bien fatal, yo vi unos pedazos, pero la verdad... Bueno, lo que pasa es que está mal diseñado ese programa. Sí, además es como el dingolondango electoral. Claro. Pero te lo preguntaba porque yo supongo que la labor que realizáis tiene mucho que ver con el alcalde que tengáis, porque como tú bien recordabas ya al principio, la labor del concejal es, por así decirlo, y técnicamente de fiscalizador. Sí, claro. Pero lo va a hacer mucho más cuando es uno enemigo, digamos. Exacto. O sea, y aprobar el presupuesto. Sí, cosas que son cruciales, pero que uno mira cómo actúan los concejales y en general son cooptables muy fácilmente. O sea, no hay una discusión real en los consejos y qué sé yo. Entonces, a jugar por la lógica, ¿no?, con la que se actúan, es determinante quién sea Totalmente. aquel que lidere, digamos, la alcaldía. Ahora, en realidad, el problema, o sea, en senso estricto, en las municipales, el alcalde es lo menos problemático, porque en el fondo aparece una figura así, ya sea televisiva o muy popular, digamos, en relación Yo con creo el que impacto alcalde mediático. sería lo que menos sería, o sea, como No es relevante, No, pero no es tan relevante. No, es Es que súper relevante, súper difícil. Es Yo creo que relevante. es difícil. La alcaldía Es relevante en otro sentido. Es la línea real, divisoria, digamos, entre la política y la comunidad. Por eso Exacto. yo lo encuentro porque peludísimo. es en la municipalidad donde los hueones están en contacto Hay directo gobierno, con la hay población. gobierno. Y eso es lo que hace también que haya tanto hueón cacicazgo, que haya tanto, o sea, que todo, Es que para allá tanta iba. red Pero además clientelar. Es que para allá iba es Camilo. como ser presidente sin ministro, además. Es una cosa Es que curiosa. yo te diría que es Depende como de ti realmente. yo te diría que es la Sí, claro. previa, ¿no? En términos de alcalde, lo importante, lo que se prevé es que la derecha va a tener más alcaldías emblemáticas. ¿Cuáles son las alcaldías emblemáticas en donde hay un potencial, digamos, no de votantes mayor? Pero O yo sea, no a estoy eso viendo la se refiere. lógica así como anticipatoria, y tú decís que ya de las municipales depende que el es futuro lo de la real. presidencial, ya está bien, Es eso lo te real, aplaudo, el realismo está bien, político está bien. mínimo, digamos. Pero yo estoy hablando como en Lo términos deseable. como ideal o De institucional práctica, y de práctica, ¿cachai? Como... Ahora te acepto. Lo deseable. Eso Lo para que deseable. vamos a hacer ahí No, en las copas. esa división me parece interesante. Lo deseable es otra cosa, pero está bien. Sí, pero como decía antes, y Sí. como decía Camilo también, el alcalde Gracias. es un gallo que está como en una Es la especie de bisagra, claro, Claro. totalmente. Y por eso juega un papel súper O sea, relevante, pero a la porque vez vos súper no- ingrato. Porque el parlamentario pues, no tiene esa relación tiene conexión cotidiana No, para con las nada. comunidades, Con pues, su distrito. con los No. territorios, ni No. nada. El alcalde está todo el tiempo ahí, ¿entendí? Y las weas que Es como deciden- los arqueros, si lo hace mal, y lo que culpa de él. deciden los alcaldes, en definitiva, lo que se decide como política municipal, los PLADECO, los planes reguladores, son weas que afectan Inciden directamente directamente a la la vida de la gente en su cotidiano. O sea, bueno, al alcalde el weón le dio con que podía construir, weón, de la altura. Cagaron los vecinos, weón, que les construyeron al lado. Entonces, Te cierra los bares a la una también. o sea, Claro. todas esas cosas, ¿me entiendes? Son cosas, el tema de la basura, o sea, todas esas cosas La vida cotidiana, con las que o sea. Saad se repletó los bolsillos, pues, weón, o sea, hasta decir más, weón. Lo cual, por otro lado, en todo caso, es bueno, porque en realidad para nosotros también el tema con respecto a qué hacer, porque aquí yo creo que hay tareas que son diferenciadas. Hay una tarea que es electoral, que tiene que ver con tratar de ganar. ¿me entendí? Eso. Pero hay una tarea Pero que tiene que ver eso. con el tema político más de desarrollo estratégico. O sea, para nosotros lo central ahí es cómo lográis insertarte en los sectores más duros de las redes clientelares de la derecha, Claro. que sobre todo la zona sur, y cómo lográis desbaratar esas redes clientelares y justo suprimirlas, weón, cómo reemplazáis eso con organización social, con Claro, comunidad claro. organizada. No, ¿Me entendí? Y esa es una No pega, con esa es una asimetría. pega más largo aliento. Claro, superar la cajita con que llega la UDI. La UDI no llega sola, digamos, No, llega con la no, cajita claro. y que viene con un tintito. No tengo idea con qué el paseo viene. a Cartagena, pero y viene con alguna ¿cachai? Está hueá. bien, ¿me entendí? Sí. Pero No tenés lo que- relevante es no tratar de subestimar a ese buen que recibe la caja. Yo también. No, creo. claro, No, para no, nada. por supuesto no, que si no. no podís, pues, no Es podís. que tenéis que cambiarle la... Sí, lo que pasa es que ahí tiene que ver, porque El también ahí hábitos. hay que tener súper claro que acá bueno, no hay nadie con una estrella en la frente, entonces Exacto. ya claramente, bueno, yo hace No es mucho Capitán tiempo América. que me abrí de estas lecturas más bien iluminadas, bueno, o sea, Eso. la cosa es cómo vos construís también y aprendís con el huevón, o con la Total, huevona, total. ¿entendí? O sea, porque en definitiva lo que tenéis que hacer ahí, y que es lo que hablábamos antes, porque esto tiene que ver con cómo, revertir esto tiene que ver con cómo modificar los sentidos comunes instalados. Total.
¿entendí? Total. Por lo tanto, porque esa es la pelea de fondo, es cambiar una forma de pensar que es funcional a un tipo de sociedad, ¿cachai? Que es esta en la que vivimos, que nos tiene a todos hasta las masas, pues. Pero eso es, y esa es la pelea de fondo, o sea, porque en definitiva es sembrar la semilla de otra sociedad posible. Claro, pero y yo te preguntaba también la cuestión de por qué concejal, porque claro, por así decirlo, es paradójico, porque a la vez que tienes más contacto con la gente, también la gente dice, puta, concejal, ¿qué? ¿Cachai? ¿Sabes? No le crea la figura, claro, como, ¿qué me va a ayudar este hombre que...? Entonces tiene como esta cosa dual, entre que podéis tener la posibilidad de construir vínculos, pero a la vez aquel sujeto que te recibe en su casa no cree que el puesto tuyo sea lo relevante como para... Sí, claro. Yo creo que el punto de Camilo es que más allá de la concejalía se haga esto. Por supuesto, da más o menos lo entiendo, mismo. Es que también ahí hay una perversión, porque que tiene que ver con lo mismo que es la misma weá. Que vos seas concejal o alcalde o parlamentado, que vos te dediques a la política, o sea, si es la weá, servicio público, como le llaman, digamos, históricamente a estos tipos, que no tiene que ver con eso, pero bueno. Ya no, también hace vos no estáis ahí, vos no estáis ahí para que te pidan cosas y tú dar cosas. Exactamente. Vos no estáis ahí, digamos, para hacer un trueque ni nada. O no, pa tú estás ahí para levantar ideas y para modificar, digamos, las condiciones de vida del colectivo. Es decir, ¿entendí? No porque, bueno, y eso pasa también porque si tenés un hoyo en la calle, pues, y un abuelo se sacó la cresta y se rompió, o sea, claro, tenés que ayudar a que problema la comunidad. Pero me refiero a que vos no estáis ahí, digamos, para que te digan, oye, necesito esto, por eso y no, y eso es parte del desafío de un cambio en la forma. O sea, para nosotros, ponte tú, hoy día que tuvimos el encuentro programático en la mañana, de las dos candidaturas autonomistas que van en la comuna. 10 AM ya están trabajando. ¿Lo estáis vigilando? Como no podís, ¿Lo estáis vigilando? como muchos aspectos tú no podís dar soluciones, porque tampoco corresponde, pero tampoco tenéis las capacidades y las atribuciones para hacerlo. Ponte tú en salud, en una serie de temas. También, la pregunta también es cómo vos vais visualizando y construyendo soluciones que sean soluciones comunitarias. Exacto. ¿Cómo podéis levantar soluciones de salud no individuales? Autocuidado, ¿no? Y huevas que puedan, que podáis levantar y sostener independiente del apoyo institucional. Claro. ¿Me entendí? Yo a eso me refería con que tenéis que lograr rebasar la institucionalidad. No podéis depender del rayado de cancha que te da el municipio para avanzar en la solución de temas que son del territorio. De hecho, el municipio no tiene ni pito que tocar con que tú conozcas al vecino. Oye, Camilo. O sea, ninguna institución. Oye, Camilo, ahí estamos llegando a una cuestión que me parece que es súper interesante, que tiene que ver en el fondo de que el político no necesariamente es un actor que activa, digamos, ¿no?, la prestación de un servicio, digamos, ¿no?, sino que simplemente el político tiene que ver en el fondo con alguien que asegura, digamos, ¿no?, el cumplimiento de un derecho. En eso estamos totalmente de acuerdo y nadie podría estar tan en desacuerdo de eso. O sea, desde un punto de vista estrictamente más o menos liberal, que es mi punto, digamos, ¿no? O sea, por eso no neoliberal. No neoliberal. Sí, pero estamos hablando finalmente de derechos públicos, digamos, ¿no? O sea, es decir, y no pero solamente prestación de servicios. Pero eso Miguel es dentro del rayado cancha actual. Es que nuestra facticidad. ¿Cachai? Es que nuestra facticidad. De acuerdo, o sea, no la podemos pero negar. Si vos no pensáis afuera de la caja, es muy difícil. No, o sea, lo que pasa es que claro, no hay fuera de la caja. Pero me interesa, explícalo un poquitito. No, para pero no estamos de acuerdo hasta ahora. O sea, pero en la buena onda. Ok, así la buena onda. No, simplemente cuando yo me refiero, digamos, no a que la acción política es distinta a la prestación de un servicio, digamos, claro, ¿no?, que es lo usual, digamos. Estamos de acuerdo hasta ahí. La galla así como que te piden. Sí, pero el aseguramiento de un derecho en algún sentido también tiene que ver con contraprestaciones. Sí, cuando tú hablas de derechos, lo que estáis haciendo es darle al otro una posibilidad de exigencia. Reclamar una contraprestación de un otro que está obligado a darte. Es que claro, lo que pasa es que ese vocabulario economicista. Eso no es tan así porque del no derecho están así. liberalmente comprendido. Pero me refiero cuando tú hablas del ámbito de lo público. Inglaterra no funciona así. Cuando tú estás hablando del ámbito de lo público, por lo tanto estás hablando del ámbito de lo estatal, eso tiene que ver porque no es, o sea, tú ahí no es que estés exigiendo una contraprestación, porque en realidad, porque el Estado es un contrato social que se supone que tiene por ser el bien común, pero, o sea, es que es obligación del Estado
Tú no es que estés pidiendo algo por eso, que no tienes que el Estado pedir. está obligado. El problema es que el Estado hoy día no garantiza Estamos de nada. acuerdo, estamos de acuerdo. Porque No, un pero Estado totalmente estructuralmente lesionado esa es la luz de los históricamente y efectivamente, y eso ese es el problema, que necesitamos Claro. modernizar, O sea, ponte tú, sofisticar el Estado. Una weá tan simple como Sí, súper simple en simple. términos, pero O sea, obviamente no, pero es más difícil que la mía, asegurar ¿no? servicios públicos de calidad para el Exacto. conjunto de la población, si es una weá mínima. Y yo estaría, ¿Me entendí? y yo le coloco, Mínimo. No, pero le pero colocaría será- una si yo no nota al estoy pie de diciendo que no estoy de calidad. acuerdo bueno. con eso. Era un punto de mil ya, pero iba a otro lado. No, iba para otro lado. Estando de acuerdo, digamos, con esa separación, digamos, ¿no? Es decir, de pasar de una lógica neoliberal, digamos, ¿no? ¿Qué es la prestación de servicios, ¿no? CERNAC, al fin y al cabo. Sí. Bueno, O sea, se hace sí, necesario un CERNAC. ¿Por qué es necesario un CERNAC? ¿Ya? O sea, Sí, claro. madness. ¿Ya? ¿Por qué madness? Es madness, po, man. O sea, porque en el fondo confirma la hegemonía de O un sea, determinado porque estado de en cosas. realidad eso es una muestra para el nivel de mercantilización de todos los planos de la vida. Totalmente. O sea, Es que no depende, pues, porque las ¿entendí? cosas educacionales no pasan por el No centro. creáis, po. No creéis. Nosotros Artes tuvimos visuales, un conflicto en el estudiantes. manual de sala. Yo soy abogado del manual de sala. Y yo soy Por profesor la de artes toma, visuales. porque hubo una toma de tantas semanas. Y un grupo de apoderados me dio nada mejor que ir a alegar al CERNAC. O estudiantes de Eso es artes problema visuales de la de Universidad de Chile. Pero es un problema Es un del problema lugar de que va al ellos. CERNAC, pero el CERNAC expresamente No excluye admite los esa. educacionales No. de su ámbito de competencia. Bueno, pero ¿qué es lo Entonces- que permite que a la gente se le ocurra que puede ir al CERNAC por La un dictadura, problema la de Está dictadura. bien, pero ese es un Bueno, problema es de que la eso es lo que institución, estamos No, poniendo en nadie- discusión, nadie pues, está- Ivana. nadie No, no, está pero hablando es contra el que- CERNAC. es que lo que te estoy diciendo es que la estructura O sea- del derecho es eso. El derecho tiene como correlato un deber de alguien, Sí, del Estado, sí, de un O del mismo tercero. ciudadano. Y eso es una contraprestación. Entonces no hables que no es una prestación de servicio porque sí lo es. Ahora, el punto es que uno puede tematizar que existen derechos sociales que no están, por así decirlo, gobernados por lógicas del mercado, pero eso es otra cosa. Ahora, lo que yo creo es que la política no se trata de derechos, necesariamente. Y eso es otra cosa, más pucha allá que- de la estructura pucha del que- pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero pucha que se expresa a nivel de derecho desde Machiavelli, al menos hasta donde me acuerdo, o Hobbes. Bueno, no importa. La cuestión es la siguiente, para no perder el hilo, digamos, ¿no? Para discutir más esto. Para no perder el hilo. Tiene que ver con el hecho de que efectivamente la política está, por decirlo así, totalmente en un hiato con respecto del sentir y el hábito o la moralidad y las costumbres de las comunidades. ¿Cuál sería, por decirlo así, y en eso te estoy preguntando eso, ¿no? Porque tiene que ver con los instrumentos a través de los cuales, por ejemplo, tu lado, ¿no? Está ahí metido ahora en la izquierda autónoma. No, ¿Cuál sería el movimiento autonomista. o el movimiento autonomista? Ya, ok, Y se pero... olvidó que una vez se quebraron durante este año. Sí, además, bueno, Sí. sé que está más Yo- fragmentado. Más bien, Pierdo más bien cuál. fuimos informados por el Mercurio de que ya no era no estaba Pero Ah, autonomista. movimiento inde- autonomista. Antes que lo supiera el mismo movimiento. independiente de eso, ¿cuáles serían, por decirlo así, los instrumentos, los canales, las estrategias, los procedimientos como para poder, en el fondo, estar con la comunidad y recoger su sentir, digamos, ¿no? Porque, en el fondo, claro, uno en la máxima, y aquí nuevamente voy a poner como en el peor de los casos, uno podría decir, no, es que creemos asambleas, ¿cachai? Así como medias territoriales, ¿cachai? Donde recogen. Cabildos, Pero, claro, como o diría la cabildos, ¿te fijas o no? No, y está bien. Nosotros, bueno, pueden ser usos alternativos interesantes, pero ¿ustedes tienen de alguna manera una orientación en relación con esos instrumentos O sea, efectivos, digamos, no, es que yo creo que eso objetivamente son cosas que hay que ir construyendo. Yo creo que Ya. en buena medida uno acá está... Son también búsquedas, ¿me entendí? O sea, Ya. porque no hay recetas para esta weá ya. No, Porque hay hace mucho recetas, rato. en eso Entonces, estoy pero, ponte tú, totalmente de pero hay lugares desde los cuales tú te parás. Para nosotros, ponte tú el trabajo hoy día, que fue sobre el tema programático, porque uno puede llegar con el programa hecho, bueno, además un programa con una concejalía, me refiero, vos podés llegar con ideas y tú le decías a la gente, estas son mis ideas, toma. Otra cosa ¿Cachai? que las puedes realizar. Para nosotros esa weá no es tema, por eso nosotros preferimos hacer los mismos ejes de trabajo y todo preferimos hacerlos colectivamente, o sea, y la jornada hoy día no fue militantes del movimiento autonomista nomás, no, había vecinos, gente junta de vecinos, dirigentes sociales históricos de la Los que comuna. quisieran asistir. Exacto, era totalmente abierto. Entonces, desde ahí nosotros vamos recogiendo también los insumos para construir el discurso. O sea, nosotros tenemos un rayado de cancha que tiene que ver con nuestra idea de construcción política, ¿me entendí? Claro. Pero el aterrizaje de la eso, modalidad, el aterrizaje de eso eso me refería yo. tiene más que ver con cómo te vas retroalimentando con las No, en una comunidades. posición jerárquica Exacto, de ideas. tenés que ¿no? estar Eso es interesante, ahí, ese es un punto muy interesante que coloca el Nico. O sea, que en el fondo no es que hay una jerarquía arriba, que yo me pongo en comunicación, sino que en el fondo yo soy un igual, al fin y al cabo. No es un embrutecedor. Claro.
Claro, o adicto, ¿cómo se puede decir? Y por eso en ese sentido no es un producto del cual la publicidad puede hacer su objeto, ¿cachai? A eso me refiero que no es... En cierto sentido, en el sentido eléctrico de la palabra, no eres un conductor, tú conducís energías, digamos, ¿me entendí? No es que las dirijáis, por eso te digo. Exactamente, no eres el duche. No, tú transferís energías, tú eres el medio a través del cual... y que es distinto también a la hueá de la representatividad, porque yo tampoco creo demasiado en la representatividad, o sea, que en algunos casos es necesario, etcétera. Pero en estos casos, en que podías estar en permanente contacto con las comunidades, etcétera, es distinto. Tú debieras poder tener una retroalimentación y un diálogo de ida y vuelta permanente, digamos, mucho más fluido. O sea, claro. Porque en definitiva también, porque ¿quién fiscaliza al concejal? Tiene que fiscalizarlo una comunidad organizada. Y siguiendo la metáfora eléctrica, ¿no pensáis que, o cómo se podría pensar una candidatura a concejal como resistencia? No, porque, o sea, en el fondo tú estás pensando en la idea de un movimiento social que se construye en torno a ideas, de una agrupación colectiva, etcétera. Pero eso de alguna manera se va a cristalizar, podría pensar uno, en un cargo político. O sea, todo esto al final es para que este gallo tenga un cargo político. No al final. O sea... Pero, digamos, podríamos pensarlo así. Por eso te pregunto. Son procesos. ¿Cómo pensar entonces una concejalía en términos de resistencia? ¿A qué te refieres con eso? No sé, pero entonces que todo esto, todo este movimiento, toda esta discusión política, este movimiento no se consagre en una cuestión que va a terminar haciendo lo mismo que hacen todos los demás. Bueno, porque precisamente el tema de la concejalía, si es que logramos sacar 1, 2, 3 concejales como lista, como movimiento, no es fin de nada, de hecho, es lo que hablábamos precisamente de cuál es el objetivo de esto. O sea, el objetivo, claro, hay un objetivo político que es lograr meter a alguien ahí. Pero no es el objetivo final. Pero el objetivo en realidad es echar a andar un proceso y que tiene que ver en realidad con lo que tiene que ver con la política, que tiene que ver con cómo modificar las correlaciones de fuerza actual. Exacto. ¿Sí es eso? Muy bien. ¿Me entendí? Y ese proceso, tiene que ver con la capacidad, porque ¿para qué querés cambiar la correlación de fuerza? Porque en este momento que tú estás en una posición contrahegemónica, es ver cómo vais construyendo hegemonía de este lado. ¿Sí es eso? Y eso es un proceso. Y ni siquiera cuando llegáis ahí, llegaste. Porque esa hegemonía tenéis que mantenerla, tenéis que acrecentarla, porque vais a tener que estar permanentemente enfrentando distintas dificultades. Por eso digo, yo no creo que haya un punto de llegar. Una house of cards que llegue a la presidencia. No hay un punto de llegar, cara. No hay un punto de llegar. También por el tema de que estáis en permanente búsqueda. Si vos veis todo lo que fue la década ganada, que fueron puros procesos de búsqueda de sentido, de distintas maneras y con todas las diferencias que uno puede tener con uno u otro proceso, ¿entendí? Pero Correa, Evo, Chávez, el PT, hasta los K, ¿me entendí? Lo que hizo Lugo, el tema del Frente Amplio Uruguay, son todos caminos de búsqueda con mayor o menores grados de radicalidad, con mayor o menor distancia, digamos, del paradigma neoliberal duro, pero son todos caminos de búsqueda y yo creo que uno está también en eso, porque ahí donde estáis jugando en el proceso. O sea, ¿por qué así? O sea, porque la vida es así también. Claro, pero también estáis de acuerdo en que el proceso puede acabarse. O sea, no habría problema en eso. Entonces, la pregunta, pero yo creo que el término para allá es un fracaso. Claro, o sea, un proceso que se tiene es un proceso trunco. Y por eso es rara esto es permanente. Es rara el uso, o sea, al menos para mí, de la palabra militancia, ¿no? Cuando no hay una finalidad, porque uno entiende más o menos la militancia como para ciertos objetivos más o menos claros, ¿no? Sí. El objetivo del partido es triunfar, no sé, de obtener el poder, no sé, por último. Entonces la militancia como que te evoca a un cierto compromiso objetivo con un horizonte, ¿no? Entonces como me habláis tú, que me parece muy bonito, votaría por ti, por cierto, si pudiera, me parece o sea, la idea de construcción de comunidad me parece un poco distinta de la idea de una militancia. ¿Con qué milita el que milita por construir la comunidad? No, lo que pasa es que hay todo yo milito en el movimiento autonomista, por ejemplo. Pero claro, una organización. Toda la idea de militar por la vida o con la vida. Eso me causó mucho ruido bonito. Es que eso tiene que ver con, o sea, porque ¿cómo no militas con la vida? Porque tú en definitiva militáis en una forma de entender las cosas. O sea, cuando lo que tú haces y la forma en que tú entendís todo esto, digamos, tiene que ver con el otro, que volviendo a eso, es obvio que tú estás ahí militando un proyecto que te excede. Claro. ¿Lo entendí? Y cuando algo te excede,
tú estás militando en algo, porque no es tu rollo. No es que me bajó la weá, weón, y cambiemos esta weá. No, es porque hay weas que son objetivas. Y cuando tú querís construir algo con otros, estás con ellos juntos militando en esa construcción. Porque tú solo no lo podrías lograrlo. No, listo. Porque además es contraintuitivo. ¿Cómo voy a construir algo colectivo solo? Exactamente. Entonces ahí está embarcado con más. Sí, los obreros no militan para construir un edificio. Claro. Pues diría, o sea, claro. Filo. Quizá un rollo mío con la palabra militante. Sí, puede ser. No, yo creo que sí, yo estoy contigo, pero en todo caso sí, estoy de acuerdo contigo también. Además que tiene demasiada proximidad. Sí, bueno, sí, la palabra militancia es complicada. Sí, además tiene una carga semántica, claro, que es brutal. Sí, tiene un lío ahí. Sí. Mira, es que uno tiene que ser capaz también de modificar esas cosas. No, por eso, yo estoy de acuerdo. Yo estoy con la disputa por las palabras, pero yo creo que militancia tiene una carga... Sí, no por la proximidad con los militares, sino por esta cuestión de la obediencia. O sea, yo creo que la militancia tiene un rollo. ¿Cómo haces control de cuadro en tu vida si hay una militancia en la vida? Es que sí, yo o sea, estoy de yo acuerdo, creo que el problema está con eso que tú dijiste de hay algo objetivo. O sea, lo objetivo, hay como si hubiese una verdad a la cual uno está, por así decirlo, o adscrito o persiguiendo, no sé. Es que igual o sea, todos vivimos con verdades. Salud. No, uno cree en algo, sí. Por eso te digo, que las verdades sean parciales no implica que no sean verdades. Exacto. ¿Entendí? Verdades reveladas, yo no creo en eso. Eso ¿entendí? es un punto. Sí, el punto, ¿cuál es la carga de quien milita? ¿Cuáles son sus cargas más allá de la creencia? Es que eso yo creo que también está por definirse. Yo te insisto, yo creo que la misma militancia de los que militan incluso en el sentido más tradicional, los que militan en organizaciones, yo creo que incluso esa militancia hay que replanteársela. Porque ya no puede ser como era, ¿entendí? Entre otras cosas también por lo que planteas tú, pero también porque estamos en otro momento histórico, porque es otro tiempo, porque tampoco tiene sentido, weón, militar 25 horas, weón, al día durante 7 días a la semana. 8. Y para ser una persona que en definitiva tampoco tiene cotas de realización, ¿me entendí? Exacto. O sea, yo creo que ahora hay que saber conjugar esas cosas, ¿me Y para terminar, y uno tiene que tener capacidad de hacer lo que en el plano político lo que cree correcto, pero también para poder leer tu novela, tener tu tiempo de ocio, trabajar, desarrollarte profesionalmente, todo eso. Y además tú hablaste de algo tan bonito. Ahora, como... eso hay que, por eso digo, hay que construir otra forma de entender la militancia, creo yo. Compartir experiencias, tú hablaste de eso, o sea, no ir al gallo de la No, tú no vayas a leccionar. Por eso. Porque además, o sea, y entonces tiene uno la militancia ahí también, por así decirlo, se permea. Hay algo ahí. Es que hay que ser más humilde, pues yo creo que uno de los grandes errores de la izquierda y bueno, y todavía quedan retazos de eso, porque esa cosa grandilocuente, weón, que mira para abajo muchas cosas, no, es que tú no entendís la realidad, no, es que... Bueno, la izquierda fascista, pues. Claro, o sea, no, y muy embolinada, weón, y que tiene mucho que ver, no sé si una mala lectura, o que efectivamente hay algo ahí medio visión que tiene que ver con toda esta lógica leninista, digamos, de un poco de la inoculación de la idea de claro, que algo les queda. Que tiene, porque claro, en Lenin hay cosas que son útiles, pero hay otras que claramente, a mí, por ejemplo, ya me superaron, o sea, yo ya no estoy en condiciones de volver, de retroceder hacia esas posiciones. Claro, ¿Me entendí? Claro, ya la superaste. No por lo menos no en tiempos de paz, weón. Claro. Salud por la paz. En corto, no, salud. Bueno, Hoy se puede fumar. en corto, mira, ya en no corto, así que... claro, y en corto lo que pasa es que no hay una crisis de la política en Chile, sino de una crisis de la élite política, y ese es todo el punto, digamos. Por eso estamos como estamos. Listo. Y yo aquí quiero darle mi voto, al menos simbólico, a Camilo Brodsky. También Sí, yo. o sea, todos yo creo que votaríamos por Camilo Brodsky, ¿eh? Yo creo que todos votaríamos por él. O sea, si conozco a alguien que podía votar en Ñuñoa y no vota por Camilo, dejo de hacer comunidad con esa persona, obviamente. El castigo. Claro. Un castigo, sí. Sí, muchas gracias, Camilo, por haber venido al por la programa. invitación, muchachos. Muchas gracias, Camilo, y suerte con Das Capital. Esto es, hoy será la comunidad de los iguales. Chao por ello. Chao. Y yo...